Son muchas las historias de reyes y de poder. Son muchas las narraciones que nos cuentan sobre elementos malditos o sagrados. Sin embargo, son pocas tan interesantes como la de hoy. ¿Por qué? Porque en este caso, no se puede adivinar nunca dónde termina la realidad y comienza la leyenda. No se puede establecer con seguridad qué pasó en el mundo real y qué pertenece al ámbito del mito. Un rey probado, el tercero de Israel, que aparece en escritos bíblicos y en el Corán. Un escrito producido por el rey, según se cree, que influenció a casi todas las tradiciones religiosas y mágicas, como la Cábala. Hubo un antes y un después del reinado de Salomón. Y eso está claro. Lo que todavía se sigue investigando son los alcances de sus acciones. Muchos lo consideran el monarca más justo y sabio que existió. Otros van más allá y lo dotan de la virtud de hablar con los animales y, como si esto fuera poco, dominar demonios. Esta es la historia de su reino y del libro que escribió, una historia plagada de misterio, al igual que los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Salomón nació literalmente en cuna de oro. Sin embargo, no fue el primero, sino que fue el segundo hijo del mítico rey David y su mujer Betsabé. Ocupó el trono antes del fallecimiento de su padre para destronar a su hermanastro Adonías, que se proclamó rey y lo pagó muy caro con su propia vida, por orden misma de Salomón. A pesar de que comenzó con sangre, su reinado fue una época de oro para Israel. Se destacaron la paz, la prosperidad y el comercio. También fue una época de grandes avances y proezas arquitectónicas. También fue muy acertado su accionar político. Se hizo de aliados, no solo mediante la guerra, sino que también lo hizo mediante la política y los casamientos. Tuvo muchas esposas y amantes, las cuales en su mayoría eran hijas de gobernantes poderosos. Esto ayudó a establecer fuertes lazos diplomáticos. Como buen político y estratega, dividió su territorio en 12 distritos, cada uno con su jefe. También construyó graneros para almacenar provisiones. Y en épocas de feroces guerras y enfrentamientos, Salomón fue todo lo contrario de un rey agresivo. Sin embargo, aunque no buscaba la guerra, protegió todas las entradas a su reino con fuertes guarniciones, tropas, carros, caballería, muros. El reino contrató arquitectos, albañiles, carpinteros, expertos en metales, y desde Fenicia hizo traer los más lujosos materiales inimaginables. ¿Por qué? Tenía un objetivo: terminar su obra magna, el Templo de Jerusalén, una importantísima construcción sagrada que albergaba el Arca de la Alianza. El templo estaba dedicado a Yahvé completamente y fue el lugar central de culto para los israelitas. El comercio floreció con aves que surcaban tierras lejanas y mejoraron la vida del reino. La opulencia y el esplendor de su palacio eran sinónimos de leyenda. Sin embargo, a pesar de todo esto, por lo que más destacó fue por su sabiduría. Así que sumerjámonos en este punto. Uno de sus relatos más conocidos sobre su buen juicio y sabiduría es el momento en que dos mujeres se presentaron ante él, peleando por un bebé. Las dos dieron a luz al mismo tiempo, pero uno de los recién nacidos falleció. Ambas mujeres dijeron ser la madre del bebé vivo y le pidieron al rey Salomón que hiciera justicia. Él observó un poco la situación y rápidamente pidió que le acercasen una espada. Su decisión es que con el arma el niño sea partido en dos y de esa manera cada una de las mujeres reciba la mitad. La primera de las mujeres acata lo que el rey dice. La otra, totalmente desgarrada, grita: no, no, que se lo lleve ella. Por supuesto, Salomón comprende que esa última era la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo perecer. Con lo que pareció una decisión brutal, en realidad había tomado una sabia y justa decisión. Esas dos virtudes que justamente lo hicieron entrar en la historia. Es más, su sabiduría fue elemento tan legendario de su persona que existe un relato bíblico que describe el origen divino de la misma. Cuenta este pasaje que cuando era joven, Dios se le apareció a Salomón en sueños. En esa oportunidad,
el Todopoderoso le hizo una propuesta. Le dijo que le pidiera lo que él más deseaba y se lo iba a conceder. En vez de fortuna, poder o la victoria frente a todos sus enemigos, Salomón pidió un corazón comprensivo para juzgar sabiamente al pueblo de Israel y discernir entre el bien y el mal. Dios, satisfecho con esta petición, le otorgó la sabiduría más importante de la tierra. Entre sus tareas más destacadas, se le atribuye la escritura de varios libros. Por ejemplo, una de sus más importantes es el Cantar de los Cantares, una composición que celebra el amor, la belleza y el deseo. Dos amantes, un joven pastor y una sulamita, son obligados a separarse. Sin embargo, se buscan con desesperación, proclaman su amor en conmovedores versos, se encuentran, vuelven a separarse, con la esperanza de que el amor siempre triunfa. Esta obra, durante siglos, atravesó todo tipo de interpretaciones. Una es quizás la más importante, y la considera una metáfora de la unión de Dios con su pueblo. A pesar de todo esto, la sabiduría de Salomón no se limitaba a la ciencia, a la literatura o a cuestiones de gobierno y filosofía. Su sabiduría iba más allá de todo y se extendía hacia un reino insondable, el del más allá. El rey Salomón, según lo que se cuenta, tenía conocimientos arcanos inigualables, entre otras cosas, comunicarse con los animales, dominar demonios y obtener poderes mágicos derivados de símbolos y sellos sagrados. Muchas tradiciones mágicas, como la Cábala y el hermetismo, se desprenden de los conocimientos de Salomón. Hay un relato muy importante, conocido en los círculos más esotéricos, que cuentan cómo invocó y subordinó al príncipe de los demonios, Asmodeo. Algunas fuentes cuentan que este mismo demonio lo ayudó a construir el templo de Israel. Volveremos a este punto más adelante. Muchas de estas proezas del mundo de lo esotérico las logró a través de unos conocimientos que volcó en un libro. De eso mismo vamos a hablar ahora. Entre los muchos escritos que se le atribuyen a Salomón, ninguno es tan importante y extraño como este. Pero antes de meternos de lleno en el libro, tenemos que saber cómo fue escrito. Y esta es la inigualable historia que sucede cuando el rey Salomón estaba inmerso en otra de sus grandes proezas, la construcción de un descomunal templo. Mientras Salomón y su pueblo estaban sumergidos por completo en la construcción del templo, había alguien que no estaba para nada feliz con esa meta. Por eso, cuenta la historia que las herramientas para la construcción desaparecían por las noches. Salomón se dio cuenta de que el que se las robaba era un demonio. Se puso a pensar qué hacer. Llegó a la conclusión que debía orarle a Dios para que intercediera. La respuesta del Todopoderoso no se hizo esperar. Dios envió al arcángel Gabriel, y es esta poderosa entidad la que le dio a Salomón un anillo con un sello sagrado, a través del cual podía convocar, atar y comandar demonios. Con este nuevo poder, comenzó a convocar demonios, los obligó a revelar sus nombres, propósitos y manera de derrotarlos. Y en este punto es en donde entra otra vez en la historia Asmodeo, el príncipe infernal al que hicimos alusión antes. Él era el demonio que se robaba las herramientas. Su castigo fue trabajar en la construcción del templo. Con lo demás, tenía otro objetivo: escribir un libro para dejar detallado a qué se dedicaba cada demonio y cuál era la manera de derrotarlo. Así se escribió el libro más importante. Lleno de misterios y enigmas, también ofrece un relato vívido de las interacciones de Salomón con distintos demonios y su destreza para controlar a estas entidades, llamado Lemegeton Clavicula Salomonis, la llave menor de Salomón, o directamente, el libro prohibido de Salomón. Es un texto antiguo y uno de los libros de demonología más populares del mundo. Algunos están seguros de que lo escribió Salomón. Sin embargo, otros creen que no. ¿Por qué se da esta controversia? Porque aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos corresponden al siglo XVI y de la Baja Edad Media, algo muy posterior a Salomón. Por otro lado, los títulos de nobleza que se le adjudican a los demonios y las alabanzas a Jesús y a la Santísima Trinidad que aparecen en algunos pasajes del texto son muy posteriores a la época de Salomón. Sin embargo,
Los que creen en la autoría de Salomón declaran que es muy probable que debido a las traducciones se le fueron agregando conceptos e ideas de la modernidad al libro, que originalmente lo escribió Salomón sin dudas. Hoy existen varias versiones impresas o en internet. La edición inglesa es considerada como una traducción revisada y fue hecha en 1904 por Samuel Mathers y editada por Aleister Crowley, el famoso ocultista. Fue usada como manual de instrucciones para invocar a los espíritus mencionados en el libro por él. La versión original del libro se encuentra en el Vaticano. En el mismo se encuentran detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros para invocar demonios y obligados a cumplir la voluntad de quien los convoca. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, como los pasos necesarios para evitar que los espíritus tomen el control. Hay también en el libro rituales de protección contra ellos. El poder de Salomón sobre los espíritus aparece en muchas culturas de Oriente Próximo o Medio. Un ejemplo de esto es el libro Las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos árabes musulmanes, en las que se indica que Salomón, hijo de David, es considerado señor de los Ifrit, o genios. Se cuenta que él fue quien castigó a los Ifrit rebeldes, que se negaron a someterse a su obediencia, encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo, en el que figura impreso el nombre de Alá. El libro se divide en 5 partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias: Ars Goetia, demonología e invocación de demonios; Ars Turgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación; Ars Paulina, angeología e invocación de ángeles; Ars Armadel, construcción de un almadel; Ars Notoria, rezos mágicos, y contiene descripciones detalladas de los 72 demonios que, según cuenta la leyenda, Salomón invocó, encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El libro asigna un rango y un título de nobleza específico a los demonios. Así también muestra un signo al que deben lealtad. Estos son los famosos sellos con los que los domina. La lista de entidades se corresponde, en mayor o menor grado dependiendo de la edición, a la del Pseudomonarchia Daemonum, del demonólogo Johann Weyer, un apéndice de las últimas ediciones de su De Praestigis Daemonum de 1563. Sin embargo, difiere con este en cuanto a número y rangos. También varían las pronunciaciones para algunos nombres. Resulta lógico, de la cadena de traducciones por las que ha pasado la obra original, después de tanto tiempo. Una vez convocados y atados, los demonios deberían revelar su nombre, su propósito y la manera de ser derrotados. Así también declaraban qué ángel era capaz de vencerlos, y de esta manera quedaban a merced de quien hiciera la invocación. Mito para algunos, verdad esotérica para otros. Todo esto gira en torno al rey más sabio entre los sabios, Salomón, quien tuvo el poder de convocar a los demonios y hacerlos trabajar para Dios. ¿Qué piensas tú? Espero que la siguiente historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.